Bueno, apologética viene de la palabra apología, que la palabra apología, ¿saben alguien qué significa? Claro, lo dice ahí, si yo era por si no estaban leyendo. Pero la palabra apología lo que significa es una defensa, ¿no? Hay una disciplina dentro de la teología, que se estudia en diferentes lugares, hay una materia, una rama que se llama apologética cristiana. Y lo que significa es la defensa de la fe, ¿no? Entonces es como el estudio de argumentos, algunos son argumentos bíblicos, pero la gracia al estar defendiendo la fe con gente que no cree, muchas son argumentos que están por fuera de la Biblia, ¿no? Argumentos científicos para la existencia de Dios, argumentos filosóficos, argumentos éticos y morales, y argumentos solamente lógicos que se usan para fundamentar, ¿no? Frente a teos, decir, bueno, mirá, la postura que no existe Dios es completamente... precisás más fe para creer que no existe Dios que para creer que existe, ¿no? Y después también la apologética se empieza a tener algunas áreas de estudio más específicas que, bueno, no es solamente para la existencia, por qué existe Dios, sino específicamente por qué es nuestro Dios, ¿no? A empezar a diferenciar, bueno, por qué tenemos tanta confianza, no solamente en que Dios existe, pero que si no existe el Dios de la Biblia y no el Dios, no sé, del Islam o los dioses de los hindúes o vaya a saber qué, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo súper útil en nuestro tiempo, pero es interesante esto de que la Biblia no hace apologética, la Biblia no se pone a defender la existencia de Dios en ningún momento. Lo primero es porque para la Biblia, para la concepción bíblica, la existencia de Dios es aparente a todos. Y ahí viene este pasaje de Romanos 1, Romanos 1, versículos 19 y 20. ¿Alguien que lo quiera leer ahí? Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Entonces, básicamente lo que Pablo está diciendo, y es justo un capítulo donde él está como exponiendo la maldad del corazón humano y la naturaleza pecaminosa, ¿no? Entonces dice, la principal razón en la que esto se manifiesta o se hace evidente es como la gente de todo el mundo tiene el conocimiento necesario para saber que hay un Dios que es un solo Dios, que es creador, que es todopoderoso. ¿Y cómo sabemos eso? Por la naturaleza que nos rodea. Esa cuestión de que si nosotros salimos al mundo, y bueno, capaz que ahora estamos en un mundo donde es tan grande la intervención del hombre, que hay lugar, no sé, te perdés en medio de la ciudad, y excepto, bueno, mirás para arriba, pero no hay como tantas evidencias tan constantes, ¿no? Pero en realidad cuando uno está y empieza a observar, ¿no? Mismo a veces hasta si nos miramos al espejo nomás, uno ve la complejidad del hombre, del ser humano, de la naturaleza, de la creación, y es mucho más extraño que alguien llegue a la conclusión de que, bueno, esto salió de la nada, que digamos, no, la existencia de Dios es realmente evidente. Él se ha hecho evidente a través de la creación. También en el primer curso que hicimos sobre introducción a teología, a esto era todo lo que nosotros llamábamos la revelación general. Pero también, algo que dice el versículo anterior, justo ahora no tengo, pero en el versículo 18, en Romanos 1, lo que dice es que los hombres lo que hacen es suprimir o rechazar la verdad por su maldad. Vamos a hacer las cosas bien. 18. Dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Detienen la verdad con su perversión. Y esto de mantenerlo, como decía Leti, ¿no? Tipo, bueno, yo creo que existe algo por ahí, ¿no? Eso es parte, porque hay gente que por lo evidente que es Dios, no pueden decir que no existe, pero es mucho más fácil para mantener excusa en nuestro pecado, mantener a Dios como alguien impersonal. Como una fuerza, ¿no? Como bueno, hoy justamente está de moda hablar de el universo, la energía, ¿no? Como, bueno, está el universo. ¿Y por qué a la gente le es mucho más fácil eso? Porque el universo, la energía, no te confronta. La energía no te dice cómo vivir.
La energía no te exige o no te pide como consecuencia de que vos sos una creación que dependés de ese universo y de esa energía, no te pide adoración. Claro, es algo que en realidad vos usás cuando vos lo necesitás, cuando vos querés y como vos querés. Exacto, es a mi conveniencia. De eso hace poquito leía en el libro de Mero Cristianismo C.S. Lewis que decía cómo las personas tomaban todo ese aspecto de Dios que eran atractivos, ¿no? Ese Dios omnipotente, que guía las cosas, que mueve los caminos, que abre las puertas, pero negaban todo la personalidad de un Dios que quiere una relación, que demanda cosas. Entonces se queda como con esa parte. Esta parte de Romanos 1 es una de mis favoritas, creo, de todos Romanos, porque describe también, son esas cosas que justamente te ayudan a enfatizar qué inspirada que está la palabra de Dios. Uno dice, no puede describir mejor lo que es la naturaleza humana, ¿no? Porque dice justamente que Dios muestra su ira contra todas estas personas que rechazan la verdad de Dios. Ahora dice ¿por qué? Porque Dios se hizo evidente, y ahí es lo que decía Diego hoy, ¿no? Que habiéndose hecho evidente, ahí es lo que decía en el versículo 21, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. O sea, la adoración y el agradecimiento, el reconocimiento, es como la centralidad del pecado, que también eso tiene conexiones directas con el pecado original, ¿no? ¿Por qué se dio a Adán y Eva frente a la tentación de la serpiente? Porque le prometieron, ustedes van a ser como Dios. Entonces, si yo voy a ser como Dios, voy a dejar de depender de Él, voy a tener que dejar de adorarlo, voy a tener que dejar de agradecerle por lo que me da, porque yo voy a ser como Dios, voy a tomar ese lugar, voy a poder adorarme a mí mismo y no a Él. Y bueno, después afirmaban ser sabios, toda esa lógica que sigue ahí. Y después, no es el tema de ahora, ¿no? Ya tenemos que seguir, pero es muy loco como la conexión que hace. Vieron que arranca el versículo 18 diciendo que Dios muestra su ira contra esta gente. Ahora es interesantísimo que si ustedes siguen todo el pasaje, la ira de Dios en este pasaje no es, no sé, ahí como con Sodoma y Gomorra, ¿no? Cae fuego del cielo y consume todo y se muere todo el mundo, sino que la forma en la que se manifiesta la ira de Dios contra la gente que rechaza la verdad es Dios dejándolos. Dice, los entregó. La forma en la que se manifiesta la ira de Dios es entregándonos a nuestros deseos. Eso es impresionante también. Bueno, yo esta semana también andaba con un libro de C.S. Lewis, pero otro, y ahí aparece una frase que es muy conocida, pero la encontré ahora ahí, que dice, solamente hay dos tipos de personas. Aquellos que dicen, Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a quienes Dios le dirá, al fin, hágase tu voluntad. Dando a entender que el peor castigo, por supuesto que creemos en un infierno literal, así como lo enseña la Biblia, pero en realidad el peor castigo de Dios que pueda haber es soltarnos a nuestros propios deseos. Es decir, bueno, si vos me rechazás, está bien, no te voy a obligar. Que quedás suelto a tus deseos y esa es nuestra peor perdición. Eso realmente es impresionante, ¿no? Pero bueno, esto fue un tremendo paréntesis, pero para mí es un tema apasionante, ¿no? Entonces decíamos que, aunque nosotros vivimos en una sociedad muy secularizada, principalmente acá en Uruguay, ¿no? Dentro de lo que es América Latina, y estamos muy acostumbrados a esta puja que hay por el ateísmo y el agnosticismo y la secularización, no nos olvidemos que estas son ideas relativamente nuevas en la historia de la humanidad. O sea, el concepto del ateo antes de lo que fue el Renacimiento y un poco más tarde en lo que fue se me fue el nombre ahora, ¿no? Pero este periodo ahí por el 1800, que tiene un nombre ahí específico, prácticamente no existía personas que dijeran Dios no existe. Existían muchas religiones y muchas cosas y uno diría, bueno, pero ahora realmente el mundo está cambiando todo lo demás. A ver, estos movimientos de los ateos hacen mucho ruido, pero si nosotros en realidad miramos estadísticas, realmente aquellos que se identifican al 100% como ateos de no existe nada, estamos hablando de menos del 10% de la población mundial. Y aparte estamos hablando de un fenómeno que es completamente nuevo en la historia. O sea que ahí podemos ver cómo realmente es cierto que Dios se hace evidente a través de y hace evidente también sus atributos. Entonces, bueno, y por eso, todo esto diciendo, ¿no? Que la Biblia no hace apologética. La Biblia no se pone a defender la existencia de Dios. Y ahí es muy loco también cómo arranca la Biblia.
La primera frase es, en el principio, Dios. Digo, bueno, déjeme contarles por qué en realidad tiene sentido que existe un Dios. Y dice, no, Dios estaba ahí, siempre estuvo, y Él arrancó a ser. Entonces, esto ni que hablar que también nos habla ya de su eternidad, ¿no?